Hola, soy Sola Imsa. Hoy quería hablaros sobre el efecto Mandela. A ver, en realidad el origen de este fenómeno, o este hecho, el efecto Mandela, que llamaron, viene del 2010. Y en realidad estaríamos hablando de como agujeros o momentos de vacío en lo que es esa memoria colectiva. Pero no de todo el mundo, de determinadas personas. ¿Qué es esto del efecto Mandela? A ver, en realidad lo que es el concepto, la palabra, efecto Mandela, ¿vale? Esta frase, viene de una bloguera que se llama Fiona Brume, y ya hace unos cuantos años, ¿vale? Pues si es de 2010 el fenómeno, bueno, pues por ahí anda. A ella misma le pasó, igual que a otro grupo de gente, de creer y estar convencidos de que Nelson Mandela murió en la cárcel. Convencidos de haber visto el funeral en honor a Mandela, de todo lo que es la celebración y de haberlo visto en televisión. Pero es que en realidad Mandela no murió en la cárcel. Vivió después de salir de la cárcel. Murió después, por tanto, ¿no?, de haber salido. Pero es curioso que por mucho que le digas a la gente que esto no sucedió, están convencidos de que sí sucedió porque en su mente, memoria consciente, lo han visto. Pero no pudieron verlo porque nunca sucedió. Claro, ¿qué pasó ahí? Ha habido un lapsus de algo. También sucedió, aunque este fue el origen de este concepto, hay otros casos, varios, que os voy a contar para que veáis que, bueno, no solamente ha sucedido con Mandela, hay muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en Tiananmen, en lo que fue el desfile, ¿no?, de Tiananmen, cuando un hombre se puso delante de un tanque como señal de paz, ¿no? Bueno, pues para un gran número de personas vieron cómo el tanque arrollaba al hombre chino. Claro, porque era chino. Cómo lo arrollaba, inclusive vieron el charco de la sangre, cuando en realidad esto no pasó. A este hombre nunca lo arrollaron. Y de hecho se ve en internet, en YouTube, se ven los vídeos, y nunca fue arrollado. El tanque se detuvo delante del hombre. Otro caso, por ejemplo, Kennedy. Todo el mundo está convencido que en el coche de Kennedy iban 4 personas. Pues no, iban 6. Pero todo el mundo, un gran grupo de gente considera que iban 4 en vez de 6. Algo que me ha hecho mucha gracia buscando por ahí por internet, ¿no?, casos que se han podido dar. Por ejemplo, el Kit Kat, esas barritas de chocolate. Pues muchísima gente están convencidos de que Kit Kat tiene un guión en el logo entre el Kit y el Kat, cuando no lo lleva. Y no lo ha llevado nunca. En los dibujos animados de Pikachu. Pikachu tiene las puntitas de las orejas negras. Y por pura asociación se le pone la puntita de la cola negra, cuando no la tiene tampoco. O el hombre del Monopoly, del juego del Monopoly. Por su apariencia le pegaría un monóculo, pero él nunca ha llevado ese monóculo. Y algo muy llamativo. Y en esto sí que yo he tenido que, porque el otro lo tenía claro, que yo sabía que no era así. Pero en esto sí que he dudado. En la canción de We Are the Champions, de Queen, perdón. En esta canción, cuando se canta, a lo largo de la canción, hay varios momentos en que se dice We are the champion of the world. ¿Y qué pasa? Que se hace mucho hincapié en el of the world de esa estrofa. Pero cuando la canción termina, es We are the champion y lo deja en el aire. No dicen of the world. Pero todo el mundo dice of the world. En realidad, eso en los conciertos, las personas lo decían, lo cantaban, pero el grupo no iba. Y se empeñan en decir que sí que terminaba así la canción. Claro, esta es una de mis canciones preferidas. Y recordándola, sí que es cierto que mi inercia era a decir que sí, que al final también decían of the world. Pero sin embargo, yo recordaba
he recordado después, ya haciendo como desde un punto de vista más estructurado y más, no dejándome llevar por lo que desde mi psique era lo lógico, sino siendo realista y recordando cuando yo oí aquella canción, y sí que he recordado que cuando terminaba la canción me parecía que estaba inacabada. ¿Por qué? Porque me faltaba el Of the World. Por lo tanto, está claro que nunca lo llevó. Claro, esto me ha hecho pensar, ¿y qué papel juega la psique ahí? En este autoengaño. Y realmente es un autoengaño, porque son proyecciones de nuestra propia psique ante una realidad que para nosotros lo lógico sería lo que creemos ver, pero no lo que vemos. Es como cuando estamos en una conversación, tú le estás contando a alguna persona y la persona te está entendiendo al revés. Y tú le dices que yo no te he dicho eso. Y la persona convencida, pero ¿cómo que no me has dicho eso? Me acabas de decir esto. Y tú sabes que no se lo has dicho porque estás en el momento en que estabas en la conversación. ¿Qué ha sucedido ahí? Es que esa persona estaba en otro, como dicen, no, es que esas personas saltan en otros espacio-tiempo o pasan a otros universos paralelos o este tipo de cosas como más complejas. No, es mucho más sencillo que todo eso. Esa persona está proyectando lo que en su mente quiere o siente o cree que es lo que tú le estás diciendo. Escuchas lo que quieres, como se suele decir. O ves lo que quieres. Y diréis, bueno, pero eso le puede pasar a una persona, pero a muchas personas a la vez. En realidad hay un inconsciente colectivo en el cual se proyecta una realidad que está ahí y que muchas personas inconscientemente estamos conectadas a esa realidad. Yo pongo un ejemplo siempre el mismo porque además está demostrado psicológicamente. Cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, en Alemania faltaba un verdadero dirigente que sacara al país adelante. Y el inconsciente colectivo alemán estaba deseando y pidiendo a gritos un verdadero dirigente que los sacara adelante y los hiciera ser un país relevante en Europa. Y se cumplió su deseo. Apareció Hitler. ¿Qué diréis? ¡Qué horror! Da igual. Pero Hitler llevó a Alemania a lo más alto. Y cumplió el deseo del inconsciente alemán. Aunque luego saliera mal, bueno, da igual. Pero sí se cumplió. Se cubrió ese deseo. Esto es lo mismo. Nuestra psique realmente tiene unos alcances que todavía no conocemos. Y el estar en el aquí y en el ahora no forma parte de nuestro programa. Estamos en nuestros recuerdos de atrás, en nuestras proyecciones, en nuestras creencias, en las realidades que pensamos, en lo que creemos que el otro nos quiere decir, en lo que nosotros interpretamos, menos en lo que realmente es la comunicación, que es escuchar y compartir. Cuando digo escuchar, estoy diciendo ver en la realidad. No proyectes que ese hombre delante del tanque va a ser atropellado, que es lo que tú realmente estás pensando y al final, aunque no sea, es. ¿Por qué no? Dirás, pero es que lo estás viendo. No, es que si tú te quedas en lo que estás viendo, verás que no le atropella el tanque. Pero si tú le va a atropellar y ya te vas a otra cosa, y luego hay determinadas tendencias de es que le atropelló, es un ves, si es que yo te lo dije, le iba a atropellar. Y al final esa es la creencia. Es decir, lo que pasa siempre, una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Con el tema de Mandela pasó lo mismo. Era una proyección, algo que estaba en el inconsciente, de que Mandela iba a morir en la cárcel. Y eso era lo que primaba en nuestro inconsciente. Y eso es lo que la mayoría creyó. Entonces eso de que se pasa a mundos paralelos, a otros recuerdos de otras realidades, yo qué sé, que tenemos una especie de software que está ahí grabando y qué es lo que hacemos, o un complot del gobierno que mandan esos programas y tal. Creo que es mucho más sencillo que todo esto. Es que he llegado a leer que a algunos le echan la culpa al acelerador de partículas o al CERN. O sea, eso sí que es entrar en una paranoia absurda.
De verdad que es algo mucho más sencillo que todo eso. A ver, nuestra memoria, como digo, está muy condicionada por nuestras creencias, nuestras emociones, la situación que estamos viviendo en ese momento, las interpretaciones que damos a las cosas, cómo entendemos las realidades. Entonces, ante eso pueden darse diferentes situaciones. Una, por ejemplo, es lo que se llama un efecto de desinformación, ¿vale? Que es que alguien te cuenta lo que ha sucedido, pero a su manera. Tú crees en esa persona. Eso lo incorporas a tu registro y ya lo tomas como una verdad. ¿Por qué? Porque en el fondo tú no tienes un recuerdo exacto de cómo pasó. Entonces, lo que te cuenta esa persona como que cubre tu carencia de memoria, de recuerdo, y entonces ya lo tomas como auténtico. Y no lo es. Pero tú lo fijas como una realidad. Por ejemplo, para decirlo algo que podáis entenderlo mejor, un sueño. Nosotros tenemos un sueño y cuando nos despertamos decimos, bueno, no lo apunto porque me voy a acordar. Pero a lo largo del día, ese sueño, hay detalles que los vamos cambiando. Nuestro consciente los va cambiando. Y si nosotros apuntáramos el sueño nada más despertar, nos daríamos cuenta, porque a mí me ha pasado en varias ocasiones. Recordaba el sueño al día siguiente o al otro día, pero cuando digo, bueno, pero voy a leerlo, y cuando lo leía había cosas que estaban ahí escritas que en mi memoria no existían o eran de otra forma. ¿Cómo es esto posible? Sencillamente, porque tenemos una censura, una parte en nuestro consciente que determinadas circunstancias que no las tenemos bien integradas en memoria, por lo que estamos pasando, por las creencias y por todo lo demás que os he comentado, hacemos los cambios. O sencillamente borramos eso. ¿Por qué? Porque no le damos una importancia relevante para recordarlo. Y al final el sueño se transforma en otra cosa. A mí eso me ha pasado. Y eso es lo mismo que el efecto Mandela. Y eso le ha pasado a mucha gente, no solamente a mí. Luego hay otra cosa que se llama el sesgo de confirmación. Palabra rara, ¿no? Esto consiste en que nuestra mente tiende a buscar, a interpretar o a recordar informaciones de manera que puedan confirmar lo que creemos. Como os decía, vemos al chino, al pobre hombre delante suena muy mal decirlo del chino, a este señor en Tiananmen, lo vemos delante del tanque, ¿y qué es lo primero que nos viene? Lo va a atropellar. Y eso que es lo que sentimos en creencia es lo que al final dejamos en memoria, en registro. Le atropelló. Y todo lo demás lo borramos. Como pasa en el sueño. Es lo mismo. Entonces, conforme más nos aferremos a esta realidad del efecto Mandela, más vacíos tendremos en nuestra memoria. Es así de sencillo. Hay otra cosa que se llama criptonesia. Y es que hay veces que nuestro cerebro puede colocar cosas que hemos imaginado en el lugar de la realidad. Lo mismo, yo me he imaginado que a este señor le atropella el tanque. Y lo pongo en la realidad. Imaginé algo y me creí que era real. Imaginé que al final de la canción de Queen terminan diciendo The Wall cuando no lo dice. ¿Por qué? Porque en el resto de las estrofas se dice al final. Y en los conciertos es el público quien lo dice al final, pero no el cantante. De manera que eso lo registro como memoria auténtica que sucedió. Otro concepto que también se baraja es que es la falsa atribución a la memoria. Es decir, que aunque los hechos no cambian, pero pueden ser erróneos.
A ver, por ejemplo, lo que hemos comentado, de que este hombre siempre se ha oído muchísimas veces que fue arrollado, aunque no sea cierto. Así que aunque a ti te digan que no es cierto, que no fue arrollado, tú sigues visualizando la imagen, porque es lo que desde tu coherencia, desde tu única posibilidad debió de suceder. Entonces, claro, nuestra mente no está como predispuesta, no entra en ella otra cosa que lo que tenemos como concepto auténtico. Y ya no le damos otra opción. Eso habla de tener dificultad en la flexibilidad de nuestra mente. Parece como que si esa zona, eso, se nos borrase, es como que nuestra cabeza perdería el centro. Perdemos la seguridad. Como si perdiéramos la razón. No, es que es mi recuerdo. Espérate, que es que no fue así. Pues lo mismo que os digo, que yo no te he dicho eso. Y el otro, sí, me lo has dicho. No, perdona, no te lo he dicho. Yo te he dicho esto y esto. La otra persona te dirá, a mí no me has dicho eso cuando tú se lo has dicho. Hay veces, yo he habido personas, ahora ya no me pasa, pero antes había sobre todo una en concreto que le decía, te lo voy a grabar. Vamos a grabar la conversación para que cuando me digas que yo no te he dicho eso, te ponga la grabación y te des cuenta de que no escuchas. Proyectas lo que tú quieres en mí y luego crees que eso es lo que yo te he dicho. Y no es cierto. Pero pasaba simplemente, por ejemplo, cuando, pues yo qué sé, éramos un grupo y hacíamos una rueda para pasarnos el mensaje de cuándo quedábamos. Y para no estarnos llamando entre todos y repetir llamadas, pues hacíamos una rueda. Y uno siempre llamaba al siguiente, que le correspondía. Y a mí siempre, después de mí, estaba esta persona. ¿Qué pasaba? Que yo le decía, yo qué sé, quedamos el sábado en tal cafetería a las 7 de la tarde. Y ella, pues decía que era el sábado, eso sí, el día sí, pero el lugar o la hora, la que se le pasaba por la cabeza. Luego, claro, formaba unos pollos, unos líos, perdón por lo de pollos, unos líos, que es una expresión, unos líos que decíamos, y yo le decía, oye, yo no te he dicho eso. Sí, no, perdona, no te lo he dicho. Sé muy bien lo que digo. Entonces, ¿qué decidí? Cuando le llamaba le decía, coge un papel y un bolígrafo. Apunta. El sábado. ¿Has puesto sábado? Sí. A las 19 horas. ¿Has puesto 19? Sí. En la cafetería, lo que fuere, el nombre. O yo qué sé, o en el parque, o en lo que sea, o en el cine. Léemelo. Y ya cuando lo leía y veía que estaba todo bien escrito, entonces ya decía, ahora llama a la siguiente y por favor dale el mensaje. A partir de ahí dejó de dar mensajes erróneos. Fijaros el juego de su cabeza. ¿Por qué? Porque no estaba en lo que se le estaba diciendo. No escuchaba. Tan sencillo como eso. Lo que pasa es que sí es cierto que hay veces que es como muy general y eso es lo que asusta. ¿Pero por qué? Porque nuestros inconscientes están conectados. Y hay veces, como os digo, que vamos enlazando uno con otro en las realidades que consideramos que son las auténticas. O eso, uno empieza con una mentira, aunque para él sea una verdad, y luego ya se hace ahí toda una cadena. Luego están las personas despistadas, claro, eso escuchan o ven y están en su propio estado mental y no están ni viendo. Pues como cuando ponemos el piloto automático, por ejemplo, cuando vamos de casa al trabajo, ponemos el piloto automático, no nos fijamos lo que va por el camino. Sí lo justo, para no darnos un golpe y para no equivocarnos de salidas, ¿no? O de calles. Pero poco más, mínima atención. Y luego pretendemos
explicar todo lo que nos ha pasado por el trayecto, si no estamos atendiendo. Ahí, por ejemplo, ha podido pasar alguien a tu lado y no lo has visto siquiera. Y convencida a la persona de que tú no has pasado por su lado, cuando sí has pasado y le has saludado, pero no te ha visto. ¿Por qué? Porque estaba en su mundo. Pero en su realidad estaba atento, aunque no lo estaba. ¿Entendéis? Por eso digo que es más sencilla la explicación. Sencillamente no estamos en el aquí y en el ahora. Ese sería el resumen del efecto Mandela. Si estuviéramos en el aquí y en el ahora y comprobáramos y fuéramos veraces en las cosas que hacemos, decimos o escuchamos y los comprobamos, como digo, no sucedería el efecto Mandela. El efecto Mandela es un mal síntoma de que no controlamos nuestra psique, de que no observamos, de que no escuchamos, de que no estamos en el aquí y en el ahora. Y eso ya está formando parte del inconsciente colectivo. Y al final va a ser un riesgo para nuestra psique, por supuesto que sí. Y para la convivencia, porque genera muchos problemas y muchas situaciones no precisamente agradables. Es así. Igual que cuando tenemos una experiencia muy dura que nos genera un shock muy grande y no lo podemos asimilar, en el recuerdo lo modificamos. ¿Por qué? Porque recordarlo tal cual nos ocasiona tal estado de shock que nuestra psique hace una especie de reseteo y borra determinados datos. O, por ejemplo, en los niños, la amnesia infantil. Yo no recuerdo hasta determinada edad, es porque te ha pasado algo muy gordo y lo que has hecho ha sido borrar. Y a cambio puedes tener otros recuerdos que no han sucedido. Y que cuando se los cuentas a tu familia dice que va, eso no ha pasado así, ha pasado de la otra manera. Y desde tu recuerdo sí ha pasado así. Pero la realidad fue otra. Pero el dolor hace que lo cambiemos para poder digerirlo. Todo forma parte del efecto Mandela. Por ejemplo, lo que llaman disonancia cognitiva, que me gustó mucho esta frasecita que suena así como muy rimbombante, ¿no? Esto es una mala atribución de la memoria. Es cuando algo que te cuentan contradice lo que es tu realidad, lo que tú crees en tu propia realidad. ¿Vale? Puede ser un recuerdo o una creencia. Tu cerebro rechaza otra interpretación diferente, que es un poco lo que he estado explicando ahora con el tema del recuerdo. Se llama disonancia cognitiva. No encaja. Que yo lo recuerdo así, que no fue así, fue de la otra manera. Te lo has estructurado como una realidad. Aquello que era medio real, medio imaginado o fantástico, lo has establecido como la única realidad. No puedes creer que eso está equivocado. Porque entonces se genera como un vacío en la memoria. Y eso todavía es más difícil de digerir que aceptar que tienes un recuerdo que no es tal. Que en una psique flexible no afecta. Pero si no eres flexible y adaptable, sí te puede hacer quedarte un poco descolocado. Y eso, pues, como digo, no siempre es fácil de digerir, ¿no? De asimilar o de aceptar, ¿no? Y luego estaría lo que también llaman confabulación, que es cuando es el efecto que la persona padece o sufre cuando se producen de una manera inconsciente recuerdos incorrectos sobre detalles sencillos. ¿Vale? Igual, estamos todo el rato
hablando, si os dais cuenta, de recuerdos. Aquí, claro, en este caso serían personas como muy confiadas, ¿no? Porque son recuerdos incorrectos, detalles triviales, pero es como que lo incorporamos como que es algo más complejo, más difícil. O sea, algo sencillo lo volvemos muy complejo. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos miedo a algo pero no tenemos claro qué. Se agranda y entonces lo proyectamos, por ejemplo, pues no sé, termina derivando en una fobia, claustrofobia. ¿Por qué tengo claustrofobia? Pues muchas veces este tipo de sensaciones, de bloqueos, vienen por experiencias más triviales, pero que si en su momento lo hemos incorporado como algo más complejo, al final, si no lo trabajamos y no lo procesamos adecuadamente, se termina convirtiendo en algo muy extremo, hasta el punto de fobia. Entonces aquí también tendríamos esta otra parte. Y luego las personas muy confiadas que les cuentan algo, por lo mismo, trivial, algo sencillo, como que es algo espantoso y lo incorporan como que algo sencillo es algo espantoso. Y ya lo tienen ahí. Y cuando sucede en otro momento y la gente lo vive como algo sencillo, para ellos no es así, no es real, eso es algo horrible. ¿Por qué? Pues porque en ese momento lo grabaron de esa forma porque alguien le ayudó a que lo grabaran de esa forma. Es decir, si cada vez nosotros, lo que puede parecer un juego de palabras y no lo es, si lo vais analizando frase por frase os daréis cuenta que no lo es, pero sí es un juego mental, eso sí. Entonces, si empezamos a trabajarnos el vivir cada momento como si fuera el último, experimentar cada situación como si fuera la última, estar, por tanto, en el aquí y en el ahora en todo momento. Aunque luego digamos, bueno, pues ahora voy a pasar 10 minutos en mi mundo, ¿vale? Pero en el resto del tiempo que estás haciendo cosas, estás en el momento. Si cocinas, cocinas. Si conduces, conduces. Si das clases, das clases. Si estás haciendo trabajo, estás haciendo el trabajo. Si estás disfrutando de un café, disfrutas del café. ¿Vale? Si cada cosa que hacemos lo hacemos desde nuestra plena conciencia de lo que está sucediendo, si escuchamos, escuchamos, no proyectamos. O oímos. No, escuchamos. Si comunicamos, comunicamos. No hablamos de lo que cualquier cosa. Si vemos, realmente observamos lo que estamos viendo desde nuestra plena conciencia. No estamos imaginando que le pilla, verás cómo le pilla, verás cómo al final le pilla, ¿ves? Le pilla. Contra que no le pilla, ¿no? Es que no le está pillando. Por el tanque me refiero en este caso. Es decir, si empezamos a apartarnos de todo lo que representa el engaño de nuestras proyecciones, de nuestras creencias, de nuestros dolores, de nuestras interpretaciones, de nuestros despistes, de nuestras preocupaciones, de nuestros lo que fuere, en cada momento que vivimos, desaparecerá todo este tipo de situaciones. Y el efecto Mandela pasará a formar parte de un recuerdo gracioso de algo que sucedió en un momento puntual, que sí es cierto que fue algo que, bueno, pues como que condicionaba a muchas personas y que muchas personas pasaban por lo mismo, pues porque esto es una cadena, lógicamente, es lo que somos, ¿no? Nos comunicamos los unos a los otros y si uno piensa o cree que ha visto que a este hombre le atropella un tanque, lo cuenta, es que le atropelló y como el otro no ha visto la escena, se cree que le atropelló y como el otro tampoco lo ha visto, se cree que le atropelló. Lo mismo con Mandela, lo mismo con el resto de las cosas. Así es que, como digo, lo único que puede evitar este juego de nuestra mente, que no tiene nada que ver con historias de dimensiones y de complejidades tales, porque es que hay veces de verdad que por dar explicación a algo
en vez de irnos a lo sencillo y reconocer que está en nosotros el problema, nos es mucho más fácil ir a historias que no tienen, que es que no hay por dónde entenderlas, es que eso sí que es difícil de poderlo asumir como una realidad y sin embargo es lo que parece más fácil. Eso sería otro efecto Mandela. Justamente. El creer en este tipo de cuestiones, que eso sí que es indemostrable, eso sería otro efecto Mandela. Y no ir a lo que es demostrable, cotidiano y que nos pasa a todos en algún momento en nuestra vida. Todos podríamos dar ejemplos de esto. Yo mismo, como he dicho, por ejemplo, en la misma canción de Queen. Pero claro, ahí me fui al momento, racionalicé el proceso y yo me dije, a ver, ¿qué hacía yo cuando oía esa canción? Era yo la que le ponía, porque en realidad me parecía que la canción estaba incompleta. Y ahí es donde me di cuenta, me he dado cuenta del tema Mandela en qué consiste. Hacer este experimento, a ver qué os pasa, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Os mando un abrazo y hasta el próximo vídeo.